Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En el programa de hoy analizaremos el conflicto entre dos comunidades indígenas de Guatemala que viven enfrentadas desde hace generaciones por disputas territoriales. Revisaremos las causas de este problema y profundizaremos en las cuestiones que dificultan su solución. Tras este reportaje nos desplazaremos hasta las tierras altas de los Andes peruanos para ser testigos de cómo la técnica de sus cultivos ancestrales puede contribuir a la protección de la biodiversidad y a la seguridad alimentaria a nivel mundial. Y en nuestro tercer reportaje de hoy descubriremos las obras que realiza un artista brasileño para concienciar sobre la importancia de proteger el medio ambiente y gestionar adecuadamente los residuos. No se lo pierdan, comienza América Ahora. Dos comunidades indígenas guatemaltecas viven enfrentadas desde hace décadas por disputas territoriales. Los cultivos ancestrales de Perú podrían ser clave para la seguridad alimentaria. El artista brasileño Eduardo Slur utiliza plásticos desechados para recrear obras de renombre. Desde hace unos 150 años, las comunidades indígenas de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en el oeste de Guatemala luchan por los derechos de tierras en disputa en un conflicto que ha provocado centenares de muertos. Líderes comunitarios buscan poner fin a la violencia con la esperanza de que las futuras generaciones puedan vivir al fin en paz. Una escena que recuerda a una era más oscura en Guatemala. A un tiempo marcado por la guerra civil, los asesinatos forzados y las masacres a finales de la década de 1980. Retenes militares y policiales en la carretera panamericana, en el altiplano guatemalteco. Soldados con la cara cubierta registran a pasajeros de vehículos privados y comerciales en busca de armas. Y una vez más, miembros de las comunidades indígenas pierden la vida víctimas de la violencia. La tensión en este pequeño rincón del oeste de Guatemala proviene de una disputa territorial entre comunidades indígenas vecinas. Un conflicto que se remonta a décadas atrás que ha causado la muerte de centenares de personas y la declaración de un estado de sitio, con miles de familias viviendo presas del miedo. La disputa territorial tiene su origen en la era colonial, cuando los españoles forzaron a dos comunidades indígenas a vivir juntas para poder ejercer un control político sobre ellas. El sistema no tuvo en cuenta las enemistades tradicionales entre las dos comunidades, diferencias que perviven a día de hoy. Empezar a averiguar de verdad todo esto de las tierras e incluso... Tomás Barrientos es arqueólogo y estudia los sistemas sociopolíticos de las sociedades indígenas. Como puedes observar, parte de la organización social y política precolombina sobrevivió, pero se mezcló con una nueva forma de organización, la municipalidad. De esta forma tenemos un híbrido que, como todo en Guatemala, es una religión sincrética. Y puedes observar que la organización es muy sincrética porque combina el sistema precolombino y el español. Pero quedó claro que esa combinación, fruto de la imposición de un sistema de organización diferente, no funcionó. But it was artificial in the sense that the Spaniards sometimes brought together groups that probably were Era artificial, en el sentido de que los españoles a veces juntaban a grupos que probablemente no compartían el mismo territorio. Tenemos que entender eso. La mezcla del sistema de municipalidad con el sistema tradicional de organización ha sido un problema a lo largo del tiempo. Debemos entender que tenemos este conflicto sobre territorios que tiene un origen muy antiguo. This could have a very ancient origin.
Y en el caso de los pueblos vecinos de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, las repercusiones negativas se siguen sintiendo a día de hoy. Familias de comunidades rivales se ven obligadas a trabajar campos situados uno al lado del otro, hecho que contribuye a escalar las tensiones. Además, hechos que a priori parecían una disputa rutinaria más entre vecinos tomaron un cariz más violento y ominoso. Catalina López aún recuerda aquel diciembre de 2021, cuando su marido Alonso salió de casa una mañana para acompañar a otros aldeanos a labrar los campos de maíz. Hacía días que la tensión era palpable y temía que algo pudiera ocurrir. Las plantaciones se encontraban en territorios en disputa. Le dije que desayunara antes de salir, pero solo tomó una rápida taza de café. Le dije que no fuera porque era peligroso, pero él insistió, asegurando que no tendría problemas porque habría agentes de policía que les escoltarían y les protegerían. Así que fue a los campos pensando que nada iba a pasar, y cuando llegó, hombres armados rodearon sus camiones y mataron a 12 de ellos a disparos. Con su marido fallecido, hoy la anciana Catalina vive sola. Depende básicamente de la generosidad de sus vecinos. Se ha aumentado bastantemente el conflicto ya con varios personas, familiares, amigos, vecinos de Nahualá han caído mucho, han muerto mucho por el conflicto. Hay mucho uso de armamento. El gobierno de Guatemala asegura que bandas criminales implicadas en el contrabando de estupefacientes o el tráfico de personas están creando más tensiones en la región, debido al interés que despierta su posición geográfica entre la costa del Pacífico guatemalteco y la frontera con México. El caso fue de Nahualá. Ellos ya no quisieron continuar con lo... Fredman Pacay trabaja en la resolución de conflictos para el gobierno. Estas situaciones que se dan respecto a las posesiones de tierra se ven alimentadas por otros factores, ¿verdad? Y se sabe que hay pues también ilícitos. Se ha detectado que ahí es una zona en donde hay tráfico de armas y de municiones, ¿verdad? También se dice, aunque no se ha confirmado, que es una ruta del narcotráfico, ¿no? Porque el municipio justamente pues accede desde la costa sur, ¿verdad? Pasando por todo el área que corresponde a ambos municipios, y pues llegando a Totonicapán, luego Huetenango y finalmente a México. Entonces es una ruta también estratégica y eso alimenta de alguna manera la conflictividad que hoy tenemos en esa área. Los decimos saber que ahí estamos. La segunda, fuimos otro documento. Abel Tepaz es uno de los líderes de la comunidad en Santa Catarina Ixtahuacán. Lamenta que un conflicto que se inició cuando sus abuelos aún vivían siga sembrando dolor. En 2020, el Estado tiene muchos intereses. Nosotros no estamos en contra de todo el desarrollo, todos los proyectos que vengan, pero siempre y cuando nosotros seamos parte de. Pero sin nuestro consentimiento, si nosotros no tenemos provecho a algo, eso sí no nos gusta. No nos gusta. Nosotros lo que queremos es de que el Estado venga, pero que nos informa, diga lo que nosotros querramos. Pero los negociadores del gobierno creen que están en juego intereses que van más allá del inmediato conflicto por la tierra. Nosotros pues tenemos una ruta planteada, una estrategia para darle tratamiento a este conflicto. Sin embargo, en la mesa se nos complica
sustancialmente, ¿no?, cuando afloran otros intereses que no son vinculados necesariamente a la cuestión de las tierras. Hay que decir que pues, los participantes pues, también tienen otros espacios en donde participan y llevan sus intereses a la mesa, entonces eso también dificulta. Sin ser capaces ni siquiera de llegar a un acuerdo sobre cómo negociar, ningún lado muestra optimismo alguno sobre la posibilidad de alcanzar una solución definitiva a un conflicto violento que se ha extendido durante generaciones. Pero sí se muestran de acuerdo en que algo tiene que cambiar en algún momento. Abel Tepaz es uno de los negociadores de la comunidad. Que empecemos a reactivar nuevamente este proceso porque sí tenemos que hacerlo, como digo, para la población generacional tenemos que dejar un buen camino para todos, porque si no, no nos vamos a seguir matándonos. No vamos a seguir, en cambio esto, tenemos que solucionar eso. La alternativa son más muertos, más familias destrozadas. Nuestros anteriores se peleaban con palos y machetes y ahorita se están peleando con armas de alto calibre. En el futuro, ¿con qué se van a pelear? Nosotros sí nos interesa este límite territorial para hacerlo directamente, para dejar en paz a la futura generación. Las nuevas generaciones necesitan la paz, pero su futuro, moldeado por la historia, parece víctima de un conflicto sin fácil solución. Las comunidades indígenas de las tierras altas de los Andes peruanos sostienen uno de los sistemas alimentarios más diversos del mundo. Gracias a sus técnicas agrícolas especialmente adaptadas, conservan parte de la agrobiodiversidad más importante del planeta. Cultivos que podrían ser clave para la seguridad alimentaria en un clima cada vez más impredecible y caluroso. Un buen día en el campo comienza con chicha para beber, coca para masticar y una invocación murmurada. Las hojas verdes secas son coca, la materia prima utilizada para hacer la cocaína, pero también uno de los secretos de la gente de los Andes. Tomadas solas, son un estimulante suave. La bebida chicha está hecha de maíz fermentado, es refrescante y ligeramente alcohólica. Pero es algo más que una inyección de energía y un refresco al comienzo de la jornada laboral. Esta es una ceremonia que tiene un significado espiritual y que ha cambiado poco desde que los antepasados de estos agricultores pusieron por primera vez estas montañas bajo el arado. Rendir homenaje a la madre naturaleza y pedir una buena cosecha es una tradición ancestral arraigada en la naturaleza imprevisible de la agricultura en los Andes. También puede dar a estos agricultores una ventaja natural a la hora de enfrentarse al cambio climático. Aquí, en las verdes montañas de Lares, cerca de Cuzco, florecieron la civilización inca y otras anteriores. El maíz se ha cultivado aquí durante miles de años en uno de los sistemas agrícolas a más altura del mundo. Cultivar arriba y abajo de una ladera significa cultivar en diferentes nichos de ecosistemas y adaptarlos a las diferentes condiciones climáticas. Todo esto era antes del calentamiento global en los tiempos modernos. Ahora el clima se ha vuelto mucho más imprevisible, dice el agricultor de 31 años, Julio Cruz. Cuando yo era pequeño, no había así, el sol no caía con tanta intensidad, ¿no? Así era templado el clima, pero ahora con mucha intensidad cae lo que es. Por eso nos estamos dando cuenta ya que el factor climático y en la capa de ozono creo que se está, por la contaminación, se está dañando, ¿no? Entonces, por ahí es lo que estamos sufriendo. En nuestros cultivos también hay bastante sequía. Realizamos la última lámpara. Para Cruz, haber ido a la ciudad a estudiar le hizo darse cuenta de la riqueza de la agrobiodiversidad que su familia disfrutaba en casa. Yo también estudié afuera, ¿no? Y de nuevo volví, porque la vida en la ciudad casi no me gusta a mí, porque todo es plata, ¿no? Todo, o sea, no, aquí tenemos, es como vivimos en un Edén, ¿no? Hablando de alimentos, tenemos a la mano todo lo que podemos producir, ¿no? En cambio en la ciudad no es así, ¿no? Es otra realidad.
Desde el pico hasta el valle de abajo, la ladera de la montaña está esculpida en andenes, un sistema de terrazas que permite cultivar pequeños campos arriba y abajo. Siguiendo las prácticas agrícolas ancestrales, estos agricultores cultivan maíz de infinidad de formas, tamaños y colores diferentes. La gente de la ciudad casi no conocen de estos ecotipos de maíz, solamente mayormente conocen este maíz blanco, lo que es este maíz el chospe, y muy pocos también este maíz amarillo, pero los demás casi no lo conocen. Aún algunos conocen también este maíz chicha morada. En los restaurantes se utilizan para hacer el refresco. Hay otros se elaboran también lo que es para crema, para mazamorras, así, para consumir, es muy bueno. Juan Ubilca dice que en su pueblo, Choquecancha, se cultivan más de 50 variedades de maíz. Tienen un color que va desde el amarillo pálido hasta el morado intenso y se pueden utilizar para hacer refrescos, sopas, galletas, panqueques o palomitas de maíz. Los incas han trabajado por esta variedad de ecotipos y luego nosotros, ¿no? Los que nosotros hemos quedado, ¿no? Seguimos este trabajo de maíz. Mucha gente de hoy día, mayormente los jóvenes de acá de la zona, se migran para las ciudades. ¿Por qué? Por motivo que tampoco no genera tantos ingresos, ¿no? Puede ser difícil seguir adelante en medio de las presiones de la vida moderna. Ahora un proyecto financiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación apoya a los agricultores para preservar las especies endémicas. Los promotores locales les ayudan a encontrar mercados para una de las mayores variedades de maíz del mundo. El experto local en agrobiodiversidad Javier Yaxa Takuri dice que esta parte de Perú es uno de los pocos lugares del mundo con esta variedad de cultivo. Los Andes centrales en Sudamérica son un centro de origen de agricultura y cultura en el mundo, ¿no? Los primeros habitantes que empezaron y cuyos descendientes son nuestras comunidades campesinas, no somos todos los que estamos acá, han emprendido hace más de 10.000 años un proceso de adaptación a este paisaje. Con 184 especies de plantas nativas domesticadas y cientos de variedades, Perú es uno de los centros de diversidad y domesticación de cultivos más ricos del mundo. Eso lo sitúa junto a un puñado de países como China, Tanzania e Irán, conocidos como sistemas de patrimonio agrícola de importancia mundial. En este paisaje no sería complicado producir un solo cultivo y una sola variedad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente cuando en un año se presentan diversas manifestaciones del clima, como son las heladas, ¿no? Las granizadas, ¿no? Las sequías o las lluvias intensas, ¿no? Con pocas variedades no podrían enfrentar un año agrícola. Entonces su respuesta es: con muchas variedades sí puedo enfrentar lo que pase, porque además las heladas y las granizadas han ocurrido siempre. Siempre han habido estas, ¿no? Lo que pasa es que los anteriores, los ancestros, han sabido cómo adaptarse a él. Con diferentes tipos de maíz, patatas y otros cultivos y una no pequeña cantidad de fe, Juan Ubilca afirma que están asumiendo los efectos del calentamiento global, pero ya les ha pasado factura. Hay años que se nos presenta lo que es por cambio climático. Vienen las enfermedades como la roya, la rancha. Hay veces nos cae la helada o las granizadas y a los agricultores nos afectan mucho, ¿no? Entonces para ese caso ya también nosotros, como tenemos esos bancos de semilla, para no perder ese ecotipos de maíz tenemos nosotros, entonces por ahí recuperamos también de vuelta lo que es el producto perdido. Para el siguiente año tenemos esa opción de recuperar y sembrar de vuelta, ¿no? Esas variedades de maíz. Detrás de la puerta de esta sencilla granja se encuentra la herencia genética de miles de años de domesticación y variación de los cultivos. Docenas de tipos de granos de maíz secos se almacenan para los días de lluvia. Los tipos de maíz fueron probablemente domesticados por primera vez aquí, junto con más de 3.000 tipos de patata, por los antepasados de estos agricultores. Aquí no hay tractores, no porque la maquinaria no esté disponible, sino porque estos campos son demasiado pequeños y las montañas demasiado empinadas para que se pueda acceder con maquinaria agrícola. Los estudios demuestran que esta riqueza de agrobiodiversidad está infrautilizada en el sistema alimentario nacional.
Pero la agricultora Sonia Quispe conoce su valor y nos cuenta su visión en su lengua materna, el quechua. Es importante trabajar las diferentes variedades de maíz para nuestra seguridad alimentaria. Con el calentamiento global de la tierra hay variedades que son resistentes a las enfermedades. Quispe puede identificar el tipo de maíz con solo mirar los tallos de estos brotes. Nos comenta que los que tienen coloración roja en la base producirán mazorcas de color rojo que son más resistentes a las plagas porque tienen un sabor amargo. Aún así, el rendimiento ya se está viendo afectado por el cambio climático. Con el cambio climático hay menos cosecha de maíz, pero sustituimos nuestra dieta con papas. En la última cosecha solo pudimos recoger la mitad de lo que normalmente hacemos. Perú tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo en la pandemia de COVID-19, pero el virus también tuvo un impacto devastador en todos los aspectos de la vida en el país sudamericano. Las presiones financieras repercuten en el modo de vida tradicional, pero sus cultivos les han ayudado a seguir siendo autosuficientes a pesar de los problemas de liquidez. Sin embargo, el cambio climático plantea nuevos retos de adaptación, afirma Víctor Morales, de 55 años. Cuando era joven, las lluvias, las heladas, tenían su tiempo, pero hoy todo ha cambiado. Pero la adaptación ya está ocurriendo, dice Morales. Antes teníamos muchos tipos de papas y maíz. Ahora tenemos variedades de los dos cultivos que son más resistentes al cambio climático. Su cuidadosa conservación de esas especies no solo les beneficia a ellos, sino que ha sido reconocida como un beneficio para la seguridad alimentaria global en un mundo amenazado por el calentamiento. El artista brasileño Eduardo Sroor reproduce obras de reconocidos maestros con tiras de plástico reciclado que recoge de las calles y ríos de São Paulo. En su nueva exposición Naturaleza Brasica, Sroor busca crear conciencia sobre el medio ambiente creando instalaciones enormes en espacios públicos, muchas veces a lo largo de ríos muy contaminados de la ciudad. Andy Warhol se da cita con Tarsila do Amaral, Leonardo da Vinci y Van Gogh en São Paulo, Brasil. Las piezas son intemporales, pero no se trata del tiempo, sino de cómo fueron montadas. Hice un cambio radical. En lugar de coger pinturas y pinceles, empecé a trabajar con plásticos. Y este elemento tan banal y tan fácil de conseguir y desechar se convirtió en la materia prima fundamental de esta serie que se llama Naturaleza Plástica. Eduardo Sroor es un artista que invita a la reflexión. Todo lo que hace evoca reacciones y preguntas. El arte no es decorativo. El arte es provocar el arte y sacar a la persona de esa zona de confort y hacer que piense su propia realidad de una manera diferente. Ese es el papel del arte. El río Pinheiros atraviesa el corazón de São Paulo. Es uno de los ríos más contaminados de la ciudad y un elemento no deseado en la mayor metrópolis del hemisferio sur. También domina la vista desde el estudio de este artista. El tema del agua es una constante en mi vida porque mi estudio está situado frente al río Pinheiros. Soy surfista. Me gusta el agua limpia. Este choque de realidad que tuve y sigo teniendo cuando vuelvo de la playa y veo un río tan contaminado como este, es lo que me hizo insistir en llamar la atención de la sociedad sobre los problemas que causamos al medio ambiente hoy en día. Sroor lleva mucho tiempo trabajando para concienciar sobre el medio ambiente, creando grandes instalaciones en espacios públicos, a menudo a lo largo de ríos contaminados.
En 2006 colocó docenas de coloridos kayaks tripulados por maniquíes flotando sobre el curso del agua de Piñeiros. Fueron arrastrados por la corriente y quedaron varados en la basura, formando un mapa de América Latina. La gente me preguntó cómo había hecho este mapa y respondí que no fui yo, fuimos nosotros, fue nuestra basura, nuestro error, lo que generó esta obra. Errur también colocó maniquíes en el borde de los trampolines. ¿Se atreven a sumergirse en un río tan contaminado? Eran personajes que miraban con tristeza el paisaje que se nos entregaba. Estas gigantescas botellas se colocaron en las orillas del río para atraer la atención de los transeúntes. Cada escultura se construyó con 3.000 botellas de refresco. Soy muy positivo con respecto a mi trabajo y al poder de transformación que tiene. Esto se puede notar especialmente en las generaciones futuras. Hola. Errur nos invitó a visitar la galería de arte de su azotea, pero antes paseamos por algunas de sus instalaciones urbanas interiores. Este ancla formaba parte del pintado en el río Tietê. Esa fue la pieza que utilicé para sostener una escultura de 30 metros. Este banco era la base que sostenía un árbol de 20 metros de altura. La madera era uno de los miles de árboles que cayeron durante un día de fuertes lluvias en Sao Paulo. Las chicas en el trampolín están junto al carro de la compra de gran tamaño, símbolo del consumo. Y aquí a gente tiene una escultura. Por último, uno de los 15 basureros que se colocaron por todo Sao Paulo en 2019. El gran concepto de esta obra es que la basura no desaparece, sino que cambia de lugar. Y entonces surgió la idea de llenarlo de plantas. Hora de conocer sus proyectos actuales. Ven a lo largo de la pasarela suspendida sobre mi jardín. Obligado a permanecer en casa por la pandemia, Errur siguió trabajando con los mismos materiales, pero con un resultado diferente. El plástico es el hijo bastardo del petróleo. Reúne todos los errores de una civilización. Los océanos son la última frontera que no hemos destruido y el plástico se está imponiendo. Recoge plásticos desechados en las orillas de los ríos y en las aceras. Una vez en el interior de su casa, los mezcla para recrear obras maestras de pintores de renombre. Es una gran provocación la que hago con esta serie. Al mismo tiempo, tiene la estrategia de acercar al público a las obras maestras de la historia del arte. El mismo plástico que cojo en el supermercado y al que no presto la más mínima atención está aquí. Quiero esta obra en mi pared. A través de los agujeros en la parte posterior del tablero, manipula el plástico para formar imágenes. Uno de los secretos de esta técnica es golpear el plástico sobre el vidrio para crear este increíble efecto que parece una pintura al óleo. El reto ahora es hacer estas estrellas y elevar su corazón. Y aquí manipula el plástico desde la parte frontal de la imagen. Mira, esta estrella necesita un pequeño corte, así que traeré este plástico aquí. La técnica evoluciona, pero persiste nuestra esperanza de cambio a través del arte. El arte salva es una frase muy poderosa que forma parte de mi trayectoria. Nació con la intervención no autorizada en el Congreso, cuando ocupé el Congreso en Brasilia con varios voluntarios, niños, estudiantes, mayores, y lanzamos estas boyas con la frase. Arte salva. Para este artista brasileño, el buen arte es el que permite la participación del público. Es un arte para todos. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.